En las instalaciones de Roca TV1, donde voy a compartir mi testimonio de conversión. A todos ustedes, mil gracias por acompañarme en esta tarde y a todas aquellas personas que nos están viendo a través de la transmisión en YouTube. Bueno, vamos a dar inicio a esta poderosa tarde donde sé que Dios va a hablar a nuestros corazones de una manera especial y pues quiero invitar al Padre Julio César, mi párroco, a que nos regale su bendición para iniciar con el testimonio de conversión. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a pedirle al Señor nos conceda la gracia de centrarnos en su infinito amor y misericordia para poder vivir esta experiencia del testimonio, de empezar una vida llena de amor, llena de fe, llena de alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos regalas el tiempo, el espacio, el lugar, el momento para vivir una experiencia de Dios, como es el testimonio de esta hija que Dios ha permitido volver a casa. Ilumina siempre, Señor, la mente y los corazones de todas las personas que hacen posible este encuentro, esta transmisión. Bendice, Señor, a todas las personas que reciben este mensaje para que, recibiendo la voz, recibiendo el testimonio de esta hija, puedan verdaderamente clarificar la fe, la alegría en sus corazones de ser hijos de Dios, miembros de una iglesia a la que Cristo instituyó para la salvación de la humanidad. Nos encomendamos al amparo de la Santísima Virgen María, ella que es nuestra Madre y Señora, para que podamos todos vivir en la sencillez y en la humildad de los hijos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor, rico en misericordia, bendiga este encuentro, bendiga este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Bueno, entonces no es fácil estar aquí, pero es un sueño que primeramente nace en el corazón de Dios y por eso hoy es una realidad. Mi nombre es Tatiana Galvis, como ya muchos lo saben, tengo 26 años y antes de entrar a contarles cómo ha sido este proceso de conversión, quiero contarles quién es Tatiana Galvis o quién era antes, de dónde viene. Tatiana Galvis es costeña, viene de la ciudad de Barranquilla. Mis padres se separaron cuando yo tenía 6 meses y fui criada por mi abuela. Mi abuela pertenece a una denominación protestante aún y ella me crió. La agradezco, amo mucho a mi abuela porque sé que hizo mucho por mí y gracias a ella soy la mujer que soy hoy en día. Pero en ese proceso de conocer que mis papás no estaban allí, quizás tenía contacto con ellos cada mes, una llamada de mamá, de papá. Mi mamá vivía en la misma ciudad, pero no teníamos la facilidad de vernos constantemente por el trabajo que ella ejercía en esos momentos. Y fui creciendo, obviamente llevada por mi abuela a estas denominaciones protestantes desde muy pequeña, fue donde crecí. Mis papás, por gracia de Dios, antes de separarse, ellos alcanzaron a regalarme el sacramento del bautismo en la iglesia católica, pero no recibí ningún otro sacramento. Y fui creciendo y a medida que yo iba creciendo, a pesar de que tenía todo en mi casa, lo necesario para vivir, iba creciendo con vacíos, con carencias afectivas por papá, por mamá, porque no es lo mismo crecer uno con sus padres a que lo críe la abuelita. Sé que las abuelas son una bendición porque dan mucho amor, pero no es lo mismo. Y mi pregunta era siempre, ¿por qué mi papá y mi mamá se separaron? ¿Por qué mi papá y mi mamá me dejaron sola? Crecí con muchos vacíos, no viendo a papá, mamá, y así que seguía creciendo en este lugar, pensando que era la iglesia que Jesucristo había fundado. Empezaron a prepararme por mucho tiempo. Empecé en escuelas dominicales, institutos bíblicos, cursos teológicos. Antes de eso, viví una pequeña experiencia con mi padre, porque cuando estaba a punto de cumplir los 15 años ya yo venía en ese proceso de preparación en la iglesia protestante, porque ellos decían que veían un potencial en mí para predicar la palabra de Dios.
Y por eso empezaron a prepararme. Pero cuando yo estaba a punto de cumplir los 15 años, mi papá llega a la ciudad de Barranquilla y le dice a mi abuela que él quiere recuperar el tiempo perdido conmigo. Y cuando yo escucho esas palabras, yo me ilusioné. Y dije, este es el momento en que yo puedo estar con papá y recuperar ese tiempo perdido, todas esas cosas que no hemos podido hacer juntos, llegó el momento de hacerlas. Y mi abuela me decía, no te vayas. Y yo le decía, abuela, yo me voy a ir con mi papá. Y mi papá me prometió, estaba a punto de cumplir mis 15 años, él me prometió una fiesta que me iba a convertir en una princesa y me pintó un sueño de hadas que yo me monté. Y me fui para la ciudad de Tuluá Valle con él. Cuando llego allá, ese cuento de hadas no existía. Mi papá, nos veíamos los 3 primeros días, fue genial, desayunábamos juntos, almorzábamos juntos, pasábamos tiempo juntos. Pero el 4.º día, papá era una persona que madrugaba y se iba. Yo no sabía para dónde se iba porque él tenía sus propios negocios, pero sin embargo madrugaba y se iba. Bien vestido, y papá regresaba tipo 10, 11, 12 de la noche, muchas veces llegaba embriagado, no lo veía. Yo decía, ¿esto qué es? Un día le pregunté a la mujer que vivía con él en esos momentos, ¿para dónde se va papá? Y me dijo, ¿tú quieres ver dónde está tu papá? Vamos. Y ella me llevó a un lugar donde, bueno, hay billares, apuestan, todo eso, allá se la pasaba mi papá. Y yo decía, wow, mi papá cambia el tiempo con su hija por estar aquí. Y eso me llenó de rabia y revivió ese dolor y esa carencia que traía adentro. Un día vivimos una experiencia muy fuerte porque él llegó borracho y lamentablemente golpeó a mi madrastra en esos momentos y la lastimó mucho, y yo me llené de mucha ira en esos momentos y intenté asesinar a mi papá con un cuchillo porque me dio rabia. Yo le dije, ¿por qué la golpeas a ella? Golpéame a mí. Y llorando le decía, papá, este es el momento en que yo voy a sacar todo lo que tengo aquí adentro. Este es el momento en que yo me voy a vengar por todo el daño que tú me has hecho, de haberme dejado sola y no haber estado conmigo cuando yo te necesitaba. Este va a ser el momento. Y alcancé a rasgarle las ropas a él, gracias a Dios no me permitió tocarlo. Eso es algo que yo le agradezco a Dios todos los días de mi vida. Porque le digo, Señor, gracias por no haber tocado a ese hombre que tú escogiste, sea como sea, para darme la vida a mí. Después de eso le dije a Dios, Señor, le hice una promesa a Dios allí. Le dije, Dios mío, sácame de este lugar. Y si me sacan de este lugar, yo me voy a entregar por completo a servirte en esa iglesia. Porque yo iba, porque quizá mi abuela me llevaba, porque ella quería que yo fuera una gran predicadora. Pero no porque realmente era lo que a mí me llenaba. Cuando regresé a Barranquilla, llamé a mi casa y le dije, tía, sáqueme de aquí, venga a buscarme. Cuando llego a Barranquilla, cumplí mi palabra, pero como les digo, no porque sentía ese llamado en mi corazón, sino porque tenía un compromiso. Y llegué allá a ese lugar y dije, listo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empecé a prepararme, a estudiar todo lo que ellos me colocaban en el instituto bíblico, pero había algo muy importante, y que yo empecé a conocer un Dios milagrero, un Dios que hacía milagros, un Dios que podía ser alguien de mí, alguien reconocida en la predicación, pero no había conocido a ese Dios por medio de la sanación interior que yo necesitaba, que era sanar mi corazón, sanar mis heridas, y que fuera Dios el que llenara esos vacíos. Y seguí en ese caminar preparándome, visitando muchos lugares, predicando la palabra de Dios. Llegué a ser líder juvenil, pastora juvenil, pasé por todos los procesos. Allí en ese lugar empecé de cero, porque no voy a decir que empecé de arriba, me tocó empezar desde barrer, limpiar las sillas, de estar detrás de los pastores allí acompañándolos, porque eso se va escalando. Hasta el momento que Dios me permitió llegar a ser una persona reconocida en la predicación y llegar hasta el vicepastorado y el pastorado en aquel momento. Y por eso en este momento quiero mostrarles parte de lo que yo hacía en esos momentos en la predicación. Esta noche, y sigue dándole ese fuerte aplauso a Dios en esta noche. Que sea fuerte, aleluya, porque aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
sangre de Dios en esta noche. Domina este lugar santo tu nombre, Dios. Yo no sé cuánto Dios tú en esta noche, pero yo voy a exaltar el nombre de un Dios vivo. Pueden alabarle, pueden glorificarle. Aleluya, yo visualizo para exaltarle el nombre del Dios para la sangre del Cordero. Aleluya, para que le alabemos y le glorifiquemos, sangre de Dios. Eres alabado y alabado con tus propias palabras allí donde te encuentres. Aleluya. Amado de parte de Dios, juventud que te encuentras en esta noche, que Dios a ti y a mí nos ha escogido destinados para impactar en esta tierra, y que la palabra que Dios tiene para ti en esta noche es que Dios ha escogido este pueblo para impactar naciones, para impactar vidas, para impactar, aleluya, todo aquel que se arrime. Dios te ha llamado para que impactes a otros con lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Empecé a conocer gente del narcotráfico, hermano, que me sacaban en carros, camionetas, escoltadas, hermano, y un día vi dinero como usted no se lo imagina en esta tierra. Dinero a montón, hermano, me decían lo que tú quieras, te lo damos. Eso es lo que Satanás, aleluya, le ofrece al mundo. Pero sabe lo que Satanás ofrece es momentáneo, pero lo que el Cristo de la gloria nos ofrece. Hermano, le pido que me tenga en sus oraciones. Amén. Amén. Dios está haciendo cosas grandes en medio de nosotros. Bueno, eso es un video cortico allí de lo que pues hacía antes en ese lugar. Bueno, allí en ese proceso y como en muchos lugares estuve así predicando, ministrando, y quiero decirles algo, o sea, haciendo cosas que realmente no son de parte de Dios. Y quiero compartirles algo. El enemigo también hace milagros, el enemigo también muestra como si él hiciera, pero realmente el único que tiene el poder para hacer milagros y obrar se llama Dios, y lo hace a través de la Eucaristía. Ella trae sanación a nuestra vida, pero más adelante vamos a compartir sobre ese tema. Como les dije, me preparé, continué en este caminar. Y quizás muchos de ustedes se hacen la pregunta que muchos se hacen, bueno, pero ¿por qué teniendo ese futuro, teniendo esa experiencia, estás aquí hoy como católica? Yo esto no lo planeé, ni en ningún momento dije en mi vida voy a dejar de ser protestante y ahora voy a ser católica, porque como lo dije, yo tenía una vida totalmente asegurada, un futuro asegurado, pero mis planes no son los mismos planes de Dios. Estando allí en Barranquilla sirviéndole, yo no hacía más nada sino las 24 horas del día entregada a este servicio, a ese servicio, predicando, estando allí en la iglesia, dando consejería. Eso era lo que yo sabía hacer. ¿Y por qué estoy aquí? Porque sucedió algo que me dejó completamente en el suelo. Esa persona que fue mi pastora, con la cual crecí, la que escucharon mencionar, Dianis Cabarcas, crecimos juntas en este caminar, nos formamos juntas. Ella siempre iba un escalón más arriba que yo. Ella fue mi pastora, la persona que me preparó a mí, y antes de eso éramos muy amigas. Una a la otra nos queríamos mucho, nos queremos aún, porque yo la quiero a ella y oro por ella para que el Señor también haga la obra en su corazón. Ella me cuenta algo como amiga, y es que bueno, un lunes que era nuestro día de descanso, nos fuimos para una finca afuera en Puerto Colombia, y en ese momento estábamos con el líder de la alabanza, con otro joven y las dos, y en la madrugada ella le empieza a dar como especie de epilepsia. Y yo le digo, ¿qué tienes? Me dice, es que tengo como mucho frío. Yo le pasé mi cobija. Al día siguiente íbamos para el aposento alto, que es la iglesia madre donde nosotras pertenecíamos del concilio. Ella iba a ministrar, y antes de montarse al altar, allá en ese lugar se congregan más de 300 personas en ese lugar. Y ella me dice, yo quiero contarte la verdad. Y yo, dime. Lo que pasa es que yo no estaba temblando de frío, sino que el joven, el líder de la alabanza, pues
empezó como a tocarla y ella se colocó nerviosa. Después de ese suceso se siguieron presentando cosas, que el muchacho estaba enamorado de ella, bueno, todo ese tema. Las personas en la iglesia empezaron a darse cuenta y se acercaban a mí a decirme, el Señor me mostró, el Señor me dijo, pero ante todo como buena amiga y buena sierva del Señor, le decía, oren, nosotros no somos quienes para juzgar, aún yo conociendo la verdad. El esposo de ella me buscaba llorando, ¿qué hago con mi matrimonio? Mira, está pasando esto. Yo nunca la delaté, siempre decía, ella es una mujer de Dios, ella hay que confiar en ella, oremos por tu matrimonio. Yo vivía acongojada porque para mí era duro estar en un altar sirviendo con todos ellos, ministrando a multitudes, mostrándole un Dios que sana, que libera, que transforma, donde debajo de las cobijas estaba pasando algo terrible. Y yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar aquí ministrando, diciendo que tú eres un Dios justo cuando nosotros estamos actuando con injusticia, con mentira? Y llegó un momento en que me sentía tan abatida, tan agobiada, que como los ancianos de la iglesia allá se manejan para resolver los problemas grandes, ellos me citaron a una reunión y me dijeron, hemos orado y el Señor nos mostró que está pasando esto y esto con Dianis. Yo le decía, pues si Dios les mostró, vayan, búsquenla, hablen con ella. Pero ¿por qué me llaman a mí? Porque nosotros sabemos que tú sabes la verdad. Y yo le dije, no, yo no sé nada. Citaron a una reunión con ella. Cuando ella llegó con el esposo y llegó con el líder de la alabanza. No sé qué pasó en esos momentos, pero cuando llegaron allá, llegaron diciendo que todo lo habían hecho para probarme a mí. Cuando yo escucho esas palabras, yo dije, ¿probarme? Llevo más de 10 años trabajando con ustedes a sola sombra, entregándole todo, dejando a mi familia botada, para que me vengan a decir que me están probando. Decía Dianis, esto no es lógico. Y quedamos así, eso me dolió muchísimo. 1, por la amistad, 2, por la entrega y 3, porque yo sabía que eso era mentira. Y me fui para mi casa y dije, no más. Dije, Señor, yo no voy a perder más mi tiempo. Yo abandoné mi familia, yo no iba a reuniones familiares. En mi casa me decían que si me llevaban la cama a la iglesia, porque para mí era todo allá. Y le decía, Señor, no más. Me ausenté una semana y dije, no más. No quiero continuar en esta vida. Fui, entregué los cargos y dije, no quiero volver más. No cuenten conmigo. En ese momento le dejé todo en manos de Dios. Y antes de venirme para Villavicencio me enteré que realmente lo que estaba pasando sí era verdad, porque hubo una separación. Eso salió a flote. La palabra de Dios dice, no hay nada oculto que no haya de ser revelado, que no haya de ser sacado a la luz. En ese momento, cuando antes de estarme preparando para venirme a Villavicencio, boté toda mi ropa, porque yo era solo vestido, faldas largas, y yo decía, Señor, yo quiero empezar una vida de ceros. Yo veo que hay gente que va y viene sin importarle, no van a la iglesia, no van a ningún lado, y ¿qué les pasa? Antes están mejor que yo. Entonces yo quiero empezar una vida de ceros, pero aquí en Barranquilla no la puedo empezar, porque todo el mundo me conoce, todo el mundo me va a señalar. Dije, me voy para donde mi mamá. Hablé con una amiga y le decía, yo no quiero saber más nada de Dios ni de iglesia, esto se acabó. Y todo el mundo, cuando se enteró que me venía, me decían palabras de maldición. Tatiana, a ti te va a ir mal, a ti te va a pasar como Jonás, que estuvo metido en la ballena y fue vomitado. Me decían cosas desastrosas, me decían, a ti te va a ir muy mal. Y oh, sorpresa, un día una amiga me dice, conocí a una señora que hace unas oraciones lindísimas. Y yo, sí. Me dijo, pero hay algo, hay un problema y yo sé que va a ser grande para ti, es católica. Y yo dije, sí, porque yo en mis venas tenía una sangre que corría que era totalmente anticatólica, porque para mí los católicos pecaban, rezaban y pare de contar. Para mí los católicos no eran nadie, no servían a Dios, mejor dicho, eran lo peor que había. Y yo católica, y yo le dije, bueno, listo, saquen una cita con ella y vamos y hablamos con ella. Nunca tuve la posibilidad de verme con ella porque cuando ella podía yo no, y así se daban las cosas.
faltando un día para venirme para Villavicencio, ella me dijo, llamémosla, y hablé con ella por teléfono. Y yo, bueno, listo. Hablé con ella se llama María. Y me empezó a hablar muy cariñosamente. Me decía, hola Tatiana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Yo, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Yo no sabía ni qué decirle, yo me quedé callada en ese teléfono. Me dijo, listo, no me digas nada, yo quiero solo orar por ti. Oró por mí. Y esa señora me decía cosas tan bonitas en esa oración. Me decía, Tatiana, vete, porque a ti te va a ir bien allá. Y ella me dijo estas palabras textuales: un día nos vamos a encontrar las dos, y tú vas a estar muy bien y me vas a dar testimonio de eso. Y yo escuchaba esas palabras y yo no pensaba en lo que ella me estaba diciendo ni lo que iba a suceder a futuro, sino que lo que yo decía era, qué extraño escuchar unas palabras bonitas y de bendición de una persona católica a las cuales yo he pisoteado, a las cuales yo he menospreciado, a las cuales yo les he dicho miles de cosas que se van para el infierno, que no buscan de Dios, y es la única persona que me está dando una voz de aliento en estos momentos. Y las personas con las que yo trabajé, las que formé, las que les di mi vida, me desean el mal. Yo le decía, listo, doña María, muchas gracias por sus palabras. Me vine a Villavicencio y cuando me subí en el bus que venía hacia acá, hice algo. Mi mamá me llamó, me dijo, hija, sacúdase los pies, olvídese de esa tierra. Yo le decía, listo, mamá. No iba a ser fácil olvidar todo lo que yo había vivido. Llego a la ciudad de Villavicencio. Mi mamá vivía en la vereda Bella Suiza. Ella administraba un restaurante allí. Y cuando yo llegué allí, aún traía 3 Biblias que utilizaba en la denominación protestante. Eran de estudio, Plenitud, Thompson y otra Reina Valera, que era con las Biblias que yo estudié todo el tiempo. A mí me enseñaron siempre a comer libro, a comer Biblia, pero nunca a comer cuento. Me gustaba estudiar mucho, leer. Cuando llego allá a Bella Suiza, mi mamá me vio diferente. Me dijo, hija, tú cambiaste. Siempre fui una persona muy servicial, humilde, sencilla, amorosa, y cuando llegué donde mi mamá llegué con un semblante muy diferente, no me reía. Yo le decía, mamá, yo quiero trabajar con usted, lo único que quiero hacer. No quiero saber de Dios, no quiero saber de nadie, ni de iglesia. A mí no me mencionen más ese cuento. En ese momento boté esas Biblias, mi mamá se quedó con una de esas, el resto las boté. Traté de empezar a vestirme diferente. Cuando estaba allí, todas las noches, hay una persona que en esos momentos convivía con mi mamá. Él se llama Yair, que, como le decía a mi amiga Mili un día, yo sé que tengo mucho que agradecerle a él porque fue la persona que Dios empezó a tocar para iniciar este proceso de conversión. Porque él cada noche me preguntaba, bueno, ¿y qué era lo que tú hacías allá? ¿Cómo es que es? Es que tu mamá me dice que tú predicabas, que tú eras pastora, algo así. Yo queriendo olvidar ese tema y él tocándomelo. Y yo, no, mire, si quiere le muestro un video. Y le mostré un video de unos que tengo en YouTube y le dije, mire, véalo. Y listo. Pero no me toqué más el tema. Un día me despertó mi espíritu protestante. Estábamos ahí en la noche y me dice, es que la única intermediaria entre Dios y los hombres es la Santísima Virgen María. Yo decía, ¿usted qué está diciendo? ¿Usted está loco? Y busqué esa Biblia con la que se había quedado mi mamá y bíblicamente le dije, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Que, bueno, no estaba bien instruido en esos momentos, pero la Santísima Virgen María intercede ante Jesucristo. Y realmente el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. Cuando yo le digo esas palabras a él, usted no sabe, usted está loco, me dice, bueno, para una buena protestante, una buena católica. Mi expresión fue la siguiente, con el permiso de mi párroco. Pero mi expresión fue, tráigame al curita si a usted le da la gana, porque para él también hay. Yo le dije, a mí no me amenace, porque usted no sabe quién soy yo. Dejamos el tema ahí después de 3 meses de yo no orar, de no coger una Biblia porque no lo hacía, porque yo decidí olvidarme de Dios. Algo que estaba mal, porque sin Dios nada se puede hacer. Sin Dios nosotros no somos nada. Y un día, pues, él trabajaba en una carnicería que estaba al lado, que es de la propietaria, la hermana de Milena.
Y él le mostró ese video a ellas y pues ahí sucedieron cosas que mi hermana Milena es la que va a comentar porque yo no estaba en ese momento. Entonces yo quiero invitar a mi hermanita Milena a que por favor pues nos comparta lo que sucedió en esos momentos. Buenas tardes, hermanito, Dios los bendiga. Antes de empezar a contar ese momento, yo reconozco y hablando con Tatiana, yo le decía, Tatiana en mi vida es una bendición, es algo que Dios puso en mi corazón, como Tati decía, primero nace en el corazón de Dios y luego lo deposita en el corazón, que Él sabe que más adelante, cuando ya esté preparado, le puede servir, ¿sí? En algún momento de mi vida, en el 2014, eso fue el año 2014, yo le decía al Señor, yo quiero que tú me instruyas para poder defender mi fe, para poder defender en lo que creo, ¿sí? Yo ya había iniciado un proceso, pero me faltaba muchísimo, porque cuando llegan estos hermanitos esperados, toca la puerta de la casa y te dicen cantidad de cosas, y si tú no sabes defender tu fe, te quedas callado. Tengo familia, tengo amistades de otras iglesias, ¿sí? Yo le decía al Señor, hay una persona en mi familia que de cierta manera nosotras vivimos el retiro de Juan 23, lo viví ahí con ella y hoy en día pues hace parte de otra casa de oración, ¿sí? Eso a mí me dolió muchísimo y con mayor razón me aferré a Dios en esa petición que un día le hice, permíteme instruirme, permíteme, porque algo que yo sí sabía y era que la casa o la iglesia que Cristo fundó es esta, la Iglesia Católica, y eso hay que darlo a conocer, pero para eso hay que prepararnos. Pasaron los días y llegué, yo estaba por fuera de Colombia. Cuando llegué con ansias locas de vivir un retiro espiritual. El padre Julio César me aconsejó, el de la comunidad de Lazos de Amor Mariano, lo viví. Tiene que ver mucho con Tati, porque Yair, hay una parte en el retiro donde le llevan a uno carticas, ¿sí? No voy a decir en qué momento porque todo está previsto. Pero sí hay un momento en que llevan carticas a los invitados y ella fue, lo acompañó, le dijo, no, es que aquí está la hija de la dueña del negocio donde yo trabajo, está viviendo esta experiencia. Bueno, salí del retiro y yo escuchaba a Yair que decía, no, él sí me hablaba. Me decía, es que llegó la hija de mi esposa y pues ella es pastora. Y yo, ¿cómo así? ¿Pastora? Sí, ella es pastora. Y yo, y me decía, no, pues me gustaría que usted hablara con ella y le explicara algunas cosas. Y yo, bueno, sí, pero pasó el día, pasaron como 2, 3 días, no recuerdo ya. Entré a La Fama y estaban viendo el video que acabaron de ver ustedes en YouTube. Cuando entro y miro a esa mujer predicando, hablando como con esa fuerza, lo que yo dije, este es un buen potencial para nuestra iglesia. Hay que hacerle una invitación al retiro de Juan 23. Le dije, Yair, llévame a donde ella está. Me dijo, bueno, camine. Ella estaba en la cocina del restaurante donde trabajaba la mamá. Yo le dije, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Milena. Ella me dijo, sí, bien, mucho gusto, Tatiana. Yo le dije, Tatiana, quiero hacerte una invitación muy especial. ¿Quieres ir a vivir un retiro de Juan 23? Y ella se quedó así como, volteé a mirar a la mamá y dijo, bueno, sí. Yo le dije, bueno, sí. Yo le dije, listo. Vamos a hacer lo siguiente. A mí me gusta preparar a los invitados, ¿sí? Vamos a tener una charla y si es posible vamos a hacer una novena del Espíritu Santo, que fue con la que empecé, que fue con la que Dios me empezó a abrir los ojos, y el Santo Rosario. Entonces ella me dijo, bueno, sí, está bien. Uno la escucha y ella dice que ella dijo que sí por perna, ¿no? Pero ese sí ya lo tenía previsto Dios en ella.
Nos fuimos esa tarde a las 5 de la tarde a una parte de mi casa, retiradita, tranquila. Nos fuimos a hablar. Yo recuerdo que yo llevaba la camándula, la Biblia, la novena del Espíritu Santo, ¿sí? Y antes de salir de mi habitación hacia allá, ese lugar, yo hice una oración y le dije, Espíritu Santo, ilumíname, porque es que es una pastora, ¿sí? Ilumíname. No sé con qué me vaya a salir ella, pero tú no me vas a dejar quedar mal. Se dio la oportunidad, llegó Tati, nos sentamos, hicimos la oración, llamamos la presencia de la Virgen María y yo le dije, ella estaba como a la expectativa, a ver qué me va a decir ella, ¿sí? A ver cómo, pues yo sentía de cierta manera de cómo me puedo yo defender o cómo la puedo dejar sin argumentos, ¿cierto? Y yo estaba muerta del susto en ese momento, no se los voy a negar. Pero cuando empezamos a hablar, yo le dije, no, mira, vamos a hacer una cosa, yo quiero escucharte. Y ella se quedó como, yo quiero escucharte, yo quiero saber, porque lo que me dice Yair es que tú no quieres saber nada de Dios, tú no quieres saber nada de las iglesias, nada de Dios. Yo quiero saber el por qué, porque una pastora no quiere saber nada de Dios. Y empieza a contarme la historia que acabo de contarles, de compartirles. Empezamos a hacer oración y ahí para allá sigue Tati contando la historia que sintió, que vivió y ya, gracias. Gracias. Sí, efectivamente, como lo dice Milena, ella fue a hacerme la invitación a vivir el retiro y sí lo hice por pena, porque a mí lo primero fue que se me vino a la cabeza fue mi mamá y pues ahí ella estaba trabajando en el restaurante, entonces por pena yo dije que sí. A mí se me complicó la invitación cuando ella me dijo que le gustaba preparar a sus invitados, porque yo dije, ay no, ahora con qué me va a salir ella, y yo fui y como le dice ella, hablamos, conversamos. En el momento en que ella empieza a hacer la oración y efectivamente yo siempre digo cuando comparto este testimonio es que Milena iba armada hasta los dientes y yo iba así sencillita, pues sin nada. Y ella empieza a hacer oración y inmediatamente ella tiene una camándula en su mano y pues ella empieza a hacer oración, a llamar al Espíritu Santo, ella con sus ojitos cerrados, yo tenía mis ojos abiertos, pues mirando que ella tenía una camándula en la mano y todo el cuento, y enseguida mi conocimiento me empieza a atacar. Bueno, Tatiana, pero usted qué hace aquí sentada con esta muchacha que ni la conoce primero que todo, es católica, es camandulera, tiene esa camándula en la mano, ella que pertenece a esta iglesia que se van para el infierno, que pertenecen a la gran ramera, todo ese reguero de cosas empezaron a cruzar por mi mente y yo, como les dije ahorita, allá le servía a Dios. Crecí con muchos vacíos que faltaban sanarse, pero también había conocido la presencia de Dios mal o bien. Y en ese momento, cuando ya mi conocimiento como que me deja descansar un segundo, ella en ese momento de la oración empieza a invocar la presencia de la Santísima Virgen María, empieza a llamarla. Y en ese momento yo, pues, mi corazón como que trató de cerrarse aún más, pero también cerré mis ojos y en ese momento yo sentía como ganas de llorar y empezaron a correr lágrimas por mis ojitos y yo me empezaba a limpiar porque yo decía, uy, no, que no me vea llorar porque qué va a pensar ella. Incluso yo creo que ella ni se percató de eso porque ella estaba con sus ojos cerrados. Y cuando yo estaba allí con mis ojitos cerrados y con muchas ganas de llorar, yo le decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Yo por qué estoy sintiéndote a ti? A través de una oración que está haciendo una persona católica. Y hoy puedo decir algo con certeza, que en esos momentos no lo podía decir ni compartir, porque uno no puede hablar de lo que no conoce ni de a quien conoce. Y ella en esos momentos estaba invocando a la presencia de la Santísima Virgen María y yo estoy segurísima que la que me estaba abrazando en esos momentos era ella. Hoy lo puedo decir, era ella. Y en esos momentos yo salí muy desesperada de ahí. Yo a ella no le dije nada
En eso, cuando yo entré, quizás no la ataqué con preguntas, pero después de esa oración sí me entró como la intriga de decir, de preguntarle. Y ella desde ese momento me dijo: cálmate, esto es un proceso que empezó Dios y que Él va a terminar y que todo se irá dando. En esos momentos yo corrí para mi habitación y me fui porque terminamos casi a las 8 o 9 de la noche de hablar. Y corrí para mi habitación y mi mamá quería preguntar qué pasó. Yo le dije: mamá, ahora no. Yo le dije: ahorita, mamá, ahorita hablamos. Y me encerré en la habitación y le dije: présteme la Biblia que usted tenía. Y ella me dio la Biblia y después de 3 meses me arrodillé allí en mi cama. Y llorando, se me disculpan, pero es que esto es recordar eso. Yo cuando cuento esto digo: Señor, eso es como si lo vivo cada día, como si fuera ayer. Me arrodillé y cogí la Biblia en mis manos y haciendo la oración le decía: Señor, yo no te estoy buscando a ti. Yo un día te dije que yo no quería saber más nada de ti, que yo quería hacer mi vida común y corriente como los demás. Tú eres el que me estás buscando a mí, entonces enséñame la verdad. Muéstrame la verdad. Y allí, cuando yo estaba en la oración, abrí la Biblia. Cuando abro la Biblia en esos momentos de oración, me sale esta cita bíblica. El libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y Dios me habló en esa cita bíblica que dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. En esos momentos, cuando yo leo esa cita bíblica ahí de rodillas, eso fue como si el Espíritu Santo quitara una venda de mí inmediatamente, porque yo ya había leído la Biblia, mucho tiempo había predicado en esa cita bíblica, y cuando yo leo eso es como una daga que entra en mi corazón y me queda sonando: mi iglesia. Desde ahí inmediatamente yo dije: Jesucristo fundó una sola iglesia, ¿cuál es? Y desde ahí empezó a despertarse en mí aún más esa ansiedad de estudiar, de conocer, y empiezo de una manera desesperada a buscar respuestas en mi corazón y en mi mente. Y dije: listo, voy a empezar a investigar, porque yo sabía dónde estaba sirviendo, cómo había llegado las iglesias protestantes quizás aquí a Colombia, que vienen, ellas nacen aquí a través de las denominaciones cuadrangulares, que fueron las primeras que se fundaron aquí en Colombia. Esa era la historia que yo conocía, pero yo no conocía a Martín Lutero, no conocía su historia, no conocía esa reforma protestante. Y empiezo a investigar sobre desde cuándo se fundaron estas iglesias, cuando empiezo a encontrar que Martín Lutero aproximadamente hace 1570 años funda la primera iglesia protestante. Yo decía: bueno, pero si Jesucristo murió en la cruz del Calvario hace más de 2016 años, ¿qué pasó de la gente desde Jesucristo hasta Martín Lutero? No entiendo. Cuando empiezo a mirar que él era un fraile católico, yo decía: bueno, ¿qué es esa locura? Cogí mi celular y le pregunté a unos amigos pastores, un WhatsApp que tenía, le dije: bueno, ¿ustedes me pueden decir quién es Martín Lutero? Y me dijeron esas palabras textuales que les voy a decir: Martín Lutero era un sacerdote católico que recibió la luz del Espíritu Santo para predicar el evangelio con la verdad. Y yo, en esos momentos, mi respuesta fue: tienen la verdad enfrente y no la ven. No la ven. Porque el único que convence de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Y yo me quedé en seco. Y yo dije: o sea que la iglesia protestante nació aproximadamente a partir de Martín Lutero, y entonces, o sea, antes que existía, no existían.
Cuando yo paso a investigar sobre la Iglesia Católica, eso no sucedió en una sola noche, ¿no? Se los estoy resumiendo, fueron noches, días tras días, coma internet, estudia, mi mamá muy preocupada. Yo no sé si mi mamá fue que habló con Milena, ¿no? Creo que ella estaba en oración, si mal no recuerdo, pero ella un día se acercó a mí y me dijo: Tatiana, cálmate, cálmate. Mi mamá estaba preocupada y yo estaba muy desesperada por conocer, por investigar, y ella me decía: cálmate, que todo tiene su tiempo. Dios no te va a dejar con ninguna de esas incógnitas o intrigas que tú tienes. Él todas te las va a resolver, pero cálmate, ora y deja que el Espíritu Santo actúe. Faltaban creo que aproximadamente un mes para vivir el retiro, más o menos, pero ya yo estaba con ansias de investigar. Y cuando empiezo a investigar sobre la Iglesia Católica, eso fue durísimo para mí, porque empiezo a encontrar una iglesia que sí me conectaba desde Jesucristo hasta el día de hoy, que no había un hueco, que no había nada que le faltara. Empiezo a encontrar esos 266 papas y yo decía: ¿esto qué es? Dios mío, no era fácil para mí aceptar que había vivido una vida llena de mentiras, que todo lo que el conocimiento que yo tenía era falso. No era fácil para mí. Yo le decía: Señor, ayúdame, ¿yo qué voy a hacer? Y empiezo a buscar peros, a buscar incógnitas, a sacar una excusa a la otra, hasta que un día le dije a Milena, yo quiero hablar con su sacerdote, quiero hablar con el cura de aquí, búsquelo. Y empecé a atacarla con eso. Yo creo que como 2 veces intentamos, pero como que no se dieron las cosas. Un día tuve la oportunidad de hablar con el padre Julio César, que hoy me acompaña, mi párroco, y que llegué con muchas incógnitas, con muchas preguntas, y gracias a Dios, le doy gracias a Dios, porque me tropecé con un sacerdote muy sabio, que a todo argumento que yo le levantaba, él sabía darme una respuesta bíblica, una respuesta con historia, con mucha sabiduría, y ahí aclaré muchas dudas. Cuando yo voy aclarando todas esas dudas, yo dentro de mí decía: bueno, listo, pero yo no puedo ser católica, yo no quiero ser católica. Yo pisoteé mucho a los católicos, a la Virgen María. Allá me enseñaron que a través de la imagen de la Virgen María es representación de un demonio, y yo la veía como eso. En ese momento me llevan a mi primera Eucaristía. Creo que fue esa misma noche después de que hablé con el padre. Pero esa primera Eucaristía que me llevaron fue terrible, porque me llevaron a una Eucaristía de exequias, a un funeral, y pues ustedes se imaginan cómo salí yo de ahí. Pues yo fue duro para entrar, porque era casi la primera vez que yo entraba a una iglesia. Incluso una vez lo hice, pero fue por cumplirle una promesa a una amiga, que mejor dicho, eso le salió caro a ella. Bueno, era mi segunda vez, pero yo casi para entrar yo me sentía súper extraña, y en ese lugar, en una misa de exequias, o sea, eso de un funeral, o sea, eso para mí era terrible, y yo me sentía rarísima, extraña. Yo decía: no, esto no es para mí. Yo salí de ahí vuelta a nada. Yo decía: no, hoy más que nunca yo digo: yo no puedo ser católica. Mire eso allí, esa gente ahí toda. No, yo decía: ¿esto qué es? Empecé a investigar sobre la Eucaristía, sobre el rosario, y cada vez que yo me metía con un tema de la iglesia, ¡pum!, en la Biblia. Que el Santo Rosario no es bíblico. Tenga, el Espíritu Santo me lo mostraba en la Biblia. Y yo trataba de sacar un pero en la palabra de Dios. Dios sabía cómo tratar conmigo. Llegó un momento en que le dije a Milena: listo, yo acepto en estos momentos que la iglesia que Jesucristo fundó es la Iglesia Católica, pero yo no voy a ser católica. Incluso en momentos quería desertar de ir a vivir la experiencia en Juan 23. Decía: no, ya para qué voy a ir por allá. Llega un momento en que Milena me hace una invitación muy especial, y ahora sí me lleva a una hora santa. Ya la cosa cambia totalmente. Y en ese momento que entramos a la iglesia de la Llanerita, ella me coloca en las primeras bancas, ahí de primeritas, y pues ella me empieza a explicar, me decía: ve, aquí va a salir Jesús, Eucaristía,
Él va a estar presente aquí. Si tú quieres, te puedes arrodillar. Si no quieres, no lo haga. Ella, por no presionarme, tú le puedes pedir lo que quieras, que Él te lo concede. Yo siempre que ella me decía esas cosas, yo la miraba así como que esa muchacha está loca. Y bueno, hay algo muy importante que el Espíritu Santo me recuerda ahora, y es que quizás yo acepté muchas cosas de parte de ella, y esto lo quiero dar como enseñanza y le doy donde Dios me permite compartir este testimonio. Lo importante que es el testimonio de Dios en nuestras vidas. Porque para mí, yo nunca había conocido un católico con testimonio. Para mí los católicos eran de rumba, de fiesta, de parranda, y el domingo iba a la misa a rezar. Ellos pecaban, rezaban y empataban. Y hasta ahí, para mí ese era el concepto de los católicos. Y yo miraba a Milena, una muchacha bonita, no tomaba, no bailaba, se la pasaba en misa. Todo el mundo decía que el rosario con Milena, que el rosario. Y yo decía, esta muchacha como que va a ser monja. Pero no. Una mujer que simplemente ha querido agradar a Dios en su manera de vivir, en su testimonio, y eso me llamó mucho la atención. El testimonio habla más que 1000 palabras. Y en ese momento que ella me decía eso, yo siempre la miraba ella como bichito raro. Yo decía, Milena con sus cosas. Cuando el padre saca la custodia, que yo en esos momentos no sabía que se llamaba custodia, y yo me quedo mirando eso así en ese momento, y yo decía, Jesús presente, yo no. Y cuando yo veo que todo el mundo se arrodilla y yo quedo la única ahí de pie, y yo no, yo me arrodillé, pero yo decía, porque qué tal todos arrodillados y yo ahí de pie. Y en esos momentos cuando yo me arrodillo, agacho mi cabeza y yo digo, no, ahora sí estoy peor, con esa gente tan idólatra diciendo que esa cosa es Jesús presente, esa vaina que yo no sé si es de oro, es de plata o qué será. Cuando yo digo esas palabras en esos momentos y estoy ahí con mi cabeza agachada, y yo digo y expreso eso en mi corazón con mucha rabia, porque yo decía, son unos idólatras, ¿cómo van a decir que ese es Jesús? En el templo de la Llanerita hay un Cristo atrás muy lindo, grande, enorme, y algo que a mí me gustaba siempre era ese momento de la pasión de Cristo. A mí siempre me gustaba ver las películas de la pasión de Cristo, porque en ese momento yo sentía que me enamoraba más de Dios y era lo que me daba fuerzas para seguir adelante. En esos momentos cuando yo estoy quizás renegando en mi corazón por ese momento que yo no quería experimentar en Dios, y yo digo, ellos son muchos idólatras y por este motivo yo no voy a ser católica. Yo sentí que muy lentamente mi cabeza fue siendo levantada y yo miré el Santísimo puesto, que en esos momentos sé qué significa en mi vida, y mi mirada se atravesaba con Él y con el Cristo que estaba allá atrás en el altar. Cuando yo miro, ustedes se acuerdan que yo dije que cuando leí la palabra yo sentí una daga que atravesó mi corazón. Yo sentía como que esa misma daga entraba pero profundamente en mí, y en ese momento yo empecé a llorar, y ahí sí no pude secar las lágrimas para que Milena no se diera cuenta que yo no estaba llorando. Yo lloraba y yo sentía que ese dolor con el que yo venía en mi corazón se estaba alejando de mí, y yo lloraba y lloraba y lloraba en esos momentos. Y yo solo decía, Señor, yo no sé por qué estoy llorando, pero lo único que sé es que te siento aquí adentro de mí y que tú estás sanando mi corazón. Yo lloraba como niña chiquita en esos momentos. Y ahí entendí a través del Espíritu Santo que idolatría es cambiar a Dios, y que los católicos en ningún momento están cambiando a Dios. Que yo estaba sin Dios en esos momentos era diferente, pero que Jesús sí está presente en la Eucaristía, y yo lo viví, y porque lo viví, porque lo sentí en esos momentos, fue que creí. Y por eso yo invito a ustedes como católicos, igual a todas las personas que nos ven y que quizás en algún momento de su vida van a ver este testimonio, amen y valoren lo que tienen como católicos, que es a Jesús presente en la Eucaristía, porque Él realmente está ahí. Él sabía cómo tenía que obrar conmigo y lo hizo. Cuando yo salí de ahí, salí convencida de que la presencia de Dios estaba ahí. Y venía el retiro Juan 23, incluso yo seguía poniéndole peros al obrar que Dios quería en mi corazón.
Yo le puse una condición a Milena y le dije: Milena, si usted no está conmigo en el retiro, yo no voy. Usted tiene que estar ahí al lado mío porque a mí no me gusta estar con gente extraña. Y llegó el momento de vivir el retiro de Juan 23. Y por muchas dinámicas del retiro, pues no se los puedo contar porque para saber que es un retiro de Juan 23 hay que vivirlo. Pero en un suceso allá adentro, mi pero era que no conocía católicos con testimonio. Y en un suceso que se da en el retiro, miré muchos, pero muchos en ese momento, católicos que yo miraba y que querían agradar a Dios, que querían tener una vida llena de santidad, gente con amor. Y yo en esos momentos decía, bueno, o yo estaba escondida o esa gente dónde estaba metida. Pero yo no había visto tanto católico, ¿dónde estaban? Porque yo no los había visto, porque no daban un grito de batalla, un grito de victoria, ¿por qué están escondidos? Y en ese momento eso golpeaba mi vida tremendamente. Cuando yo llegué ahí ya iba con un proceso. Incluso en ese retiro sentí la presencia de la Santísima Virgen María. Después con el tiempo me enteré que en la preparación de ese retiro se invocó mucho la presencia de la Santísima Virgen María. Dios todo lo tenía previsto para mí. Hoy me acompañan muchos hermanos de Juan 23, incluso personas que me acompañaron en ese retiro, en ese proceso, que sé que oraron por mí muchísimo. Y después de que salí de ese retiro le dije a Milena, listo. Creo que al Padre también me acerqué y le dije, listo, yo acepto vivir ese proceso de conversión. Quiero hacerlo. Dentro de mí sabía que no iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque quizás yo había decidido hacer una vida diferente, una vida lejos de Dios y lejos de la iglesia, pero de pronto en el fondo yo sabía que el día que llegara la escasez, quizás hablando económicamente, yo tenía la posibilidad de regresar allá y tener quizás ese sustento que tenía antes. Cuando yo digo sí a empezar este proceso, no fue fácil. Me empiezan a preparar para tener una buena confesión. Milena tuvo la oportunidad de prepararme y ella en ese proceso me decía cosas así bonitas como las que me decía antes. Vea, cuando uno se confiesa, uno queda como una plumita, uno queda así libre. Y yo decía, sí. Yo decía, esa muchacha siempre con sus cosas, ¿no? Ella me preparó. Llegó ese gran momento en que hoy le digo, pobre padre Julio César, que tuvo que confesarme, pero tenía que confesar casi 23 años de mi vida. Hace 3 años que viví la conversión. Casi 23 años de mi vida confesarlo no eran fácil. Yo creo, padre, me corría que nos demoramos como 2 horitas más o menos en esa confesión. Y pues cuando yo estaba ahí yo no sentía nada, normal. Y pues yo iba con mucho temor a esa confesión porque yo le compartía muchas cosas o me compartían a mí estando en la otra denominación y eso era cuento que salía. Y yo decía, no, ¿qué tal yo ahora contándole al padre aquí todo eso que yo tengo que contarle? Y qué tal que después lo sepan por allá o se lo cuente a Milena o yo que sí. Lo que yo no conocía era el sigilo que ellos manejan en la confesión. Sin embargo, dije, bueno, vamos, me confesé en ese momento. Y cuando el padre dice, yo le digo, yo le llamo las palabras mágicas. Para mí fueron unas palabras mágicas en ese momento. Cuando él me absuelve, porque era Jesucristo y a través de él, y él me da la solución de mis pecados, yo dije, Milena se equivocó. Uno aquí no se va como una plumita, uno se va como levitando. Yo me fui tan tranquila para mi casa y por primera vez me sentí perdonada, me sentí descargada, me sentí feliz, porque hay algo que yo vivía con una zozobra todo el tiempo y yo decía todas las noches, mi oración era diciendo, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Pero esa noche por primera vez le dije, Señor, gracias, gracias por haberme perdonado, porque realmente me sentí llena de ese perdón y de ese amor de Dios. Me preparo para la primera comunión. Ese momento fue muy especial.
Yo no sé, yo siempre le pregunto a ustedes, hermanos católicos, ¿qué sienten cuando ustedes comulgan? No sé qué sienten, pero lo que yo siento y sentí en esos momentos es lo más grande, es lo más poderoso, es lo que en este testimonio no he encontrado unas palabras textuales para yo compartirles, pero incluso en ese momento todo el camino iba llorando. Porque era la primera vez que yo iba a comulgar, iba a recibir eso que yo había dicho que era un pedazo de pan que no era Jesucristo, que muchas veces yo decía era un pedazo de pan que se comen ahí ellos. Yo iba a comer ese pedazo de pan y cuando yo comí ese pedacito de pan, yo sentía que mi cuerpo vibraba. Y yo muchas veces solí compartir y consumir lo que llaman la Santa Cena, que quizás se hace, sí, pero no tiene ningún sentido de valor. Y cuando yo recibo a Jesucristo ahí, yo decía, Dios mío, o sea, sentir a Dios dentro de uno, eso no tiene precio, eso no tiene explicación, eso no tiene nada. O sea, eso es lo más grande y lo más sublime que uno puede tener en la vida, tenerlo aquí a él, a uno diciendo, yo soy un pecador, soy una persona que la he pisoteado. En esos momentos yo decía, Dios mío, cuántas veces hablé mal de ti, pero en estos momentos, en tu infinito amor y misericordia, tú vienes a mí, estás dentro de mí, te haces uno conmigo. En el momento de vivir mi confirmación, incluso ya en esos momentos intentaba hacer el rosario, pero el proceso con la Santísima Virgen María ha sido muy lento, pero ella ha sido muy especial conmigo. Incluso una persona, ya estando en ese caminar, me invitó a su casa, tiene una imagen muy bonita de la Virgen, y ella me dice esas palabras, me dice, Tatiana, yo siento que la Virgen María siempre te ha cuidado, siempre ha estado contigo, aunque tú no la conocías, ella siempre iba contigo, y eso es algo que me ha hecho enamorar de ella. Le digo, mamá, gracias, porque tú siempre has estado conmigo, aunque yo no te conocía, aunque yo te pisoteaba, tú estabas ahí conmigo. En el momento de confirmarme, eso fue un alto en el camino, donde yo dije, bueno, aquí se complicó la cosa. Incluso en el segundo retiro de confirmación, el padre me llevó casi a rastas, porque yo me estaba escondiendo, colocando de peros una actividad, creo que algo que íbamos a hacer con Milena. Y él me dijo, no, yo necesito que usted vaya y haga el retiro, después decide si se confirma o no se confirma. Y yo, ay, bueno, padre, me voy con el padre para el retiro. Pero yo pensaba muchísimo y yo decía, porque aquí se acabó todo. Una vez que ponga la mano en el arado, no puedo mirar atrás. Y yo decía, Señor, si todos los católicos pasan por este proceso de la confirmación, yo me sentía tan comprometida para vivir la confirmación, porque yo decía, yo aquí doy mi sí, no hay vuelta atrás, voy a ser católica hasta que me muera. Y yo decía, Señor, si todos los católicos pasan por este proceso de la confirmación, ¿por qué se van a buscar un Dios milagrero? ¿Por qué van a un lugar que alguien le imponga las manos y que no saben ni qué es lo que le están transfiriendo en ese momento y le diga, así te dice el Señor, o Él te va a dar el milagro que tú necesitas? O le dicen, entrega las llaves de tu carro, de tu casa, y corren a hacerlo por una promesa de hombre. Y es triste, pero es la realidad. Y ver que hay muchos que dicen ser católicos y no aman, no defienden su iglesia y no la apoyan, porque no dan lo que verdaderamente tienen que darle a su iglesia. Yo decía, Señor, ¿cuántos católicos no saqué de este lugar? Los privé de esta felicidad que es recibirte a ti. Los privé de vivir una vida realmente santa por dentro. Porque es que yo vivía una vida de apariencia, de falda larga. Yo era santa, pero de falda larga. ¿Y por dentro qué? Vacía. Y lo importante es llevar una vida que tratemos de agradar a Dios y santifiquemos y cristianicemos nuestra manera de vivir, en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestro caminar, en nuestro actuar con los demás. En ese momento estaba muy nerviosa y yo decía, Señor, yo no sé si yo me quiera confirmar, pero lo hice, confirmé y seguí en ese proceso. Y no fue fácil,
No fue fácil porque mi vida dio un rumbo después de la confirmación muy doloroso. Lamentablemente mi abuela se enteró de esta conversión no por mí, sino por terceros. A mí me dolió muchísimo, porque para ella fue duro aceptarlo. Incluso duramos un tiempo que no nos hablábamos por esta misma situación. Ella lo sigue asimilando. Yo cerré un ciclo en mi vida que ya les voy a contar más adelante. Pero en este proceso de que ya yo decidí dejarlo todo, yo no sabía hacer nada sino predicar. Y yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Para mí fue complicado, se los confieso. Ir a la Eucaristía, soportar la Eucaristía. Yo le decía, Milena, y aquí nada más habla el Padre. O sea, qué pereza estar uno aquí, no solo el Padre hable y hable, y porque los demás no dicen nada. Me decía, Tatiana. Ella después de la Eucaristía me explicaba y todo. Pero para mí fue muy difícil bajar ese ego, ¿sí? De predicadora, de que yo era el centro de atracción, y asimilar que el sacerdote era la imagen de Jesucristo, que él era la autoridad. Para mí fue difícil asimilarlo a él como mi autoridad, como mi pastor, como mi guía. Pero en todo eso me fue ayudando el Señor. En todo eso, al principio tenía que hacer el rosario con papeles y todo escrito, explicado allí, porque no lo sabía hacer. Yo creo que mamita María tendrá esas rositas, las primeras que le di guardadas, pero ya ahora sí se las doy con todo mi amor y con todo mi corazón, y sé que son rosas hermosas para ella. Y así en este proceso perdí muchas amistades, me atacaron muchísimo. Me empezaban a escribir, tuve que cambiar de redes sociales, incluso en mis redes sociales tengo otro nombre porque el ataque fue terrible. Me decían que yo me iba a ir para el infierno, que estaba con los de la iglesia, los de la Gran Ramera, que se iban para el infierno, que ya me había convertido en una idólatra, que me llamaban, me decían, Tatiana, pero si usted me sacó a mí de allá, usted me formó, usted me hizo un predicador, y entonces, ¿usted qué le pasa? Usted sabe lo que yo le decía. Bueno, venga, si yo lo saqué de acá, yo le puedo decir algo, vuelva a su casa, hermano, ¿sí? Vuelva a su casa porque usted está en el lugar equivocado, vuelva. Haga lo que estaba haciendo algo. Yo trabajé 2 años aquí en Villavicencio, en un barrio que se llama El Vizcaya, en una iglesia allí como pastora juvenil. Incluso aquí, diario, a veces por semana me encuentro gente que me saluda y me dicen, se quedan así cuando me ven una camándula o un Cristo. Dice, pero ¿usted qué le pasó? Y les cuento mi historia. Incluso los amigos de aquí dejaron de hablarme. Yo me reunía con ellos de vez en cuando, pero dijeron, no, es que no nos podemos reunir con usted. Para mí eso era doloroso porque yo los quería. Personas en Barranquilla que amaba me dijeron, no, yo no puedo seguir hablando con usted, lo perdí todo. Casi me quedo sin herencia. Y yo solo le decía a Dios, Dios mío, si todo esto lo tengo que pasar y vivir por tenerte a ti, usted responderá por mí. Pero vale la pena, Señor, vale la pena. Y hay muchas cosas que Dios me ha quitado, pero me las ha dado el doble, el triple. Y algo que me ha mantenido en pie, porque no ha sido fácil. Es un proceso que solo Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo y la Santísima Virgen María y las personas que Dios ha colocado a mi alrededor han vivido momentos duros y tenaces conmigo. Pero hay algo que me ha sostenido. Jesús Eucaristía. Él es el que me ha sostenido. El Santo Rosario, Él es el que me ha sostenido. No es fácil quizás rezar el Santo Rosario diario, pero me esfuerzo por hacerlo. Y trato de hacerlo diariamente porque eso es lo que me sostiene. A mí muchas veces me dieron ganas de mirar atrás y salir corriendo y decía, yo me voy a morir de hambre. Porque ¿qué hago si yo no sé sino predicar? Pero hoy en día Dios me ha regalado un empleo fabuloso, donde trabajo con niños, donde les puedo dar mi amor, donde que me queda tiempo para servirle a Él, para seguir haciendo lo que Él me llamó, que fue esto: predicar, hablar de Él, pero ahora sí hablarlo completo y con verdad. Hoy puedo decir que ese vacío que yo llevaba dentro de mis padres, ¿saben quién lo llenó? Jesucristo. La Santísima Virgen María, esa mamá que yo anhelaba que estuviera ahí, ha estado conmigo. Hoy en día puedo decir que tengo una mejor relación con mis padres.
Pero ¿saben por qué? Porque primero permití que fuera la Santísima Virgen María la que llenara este vacío. Permití que fuera Dios el que llenara este vacío. Y hoy mi deleite está aquí, en la única iglesia que Jesucristo fundó, la Santa Iglesia Católica, que es la única que Jesucristo fundó, la única que conecta con Cristo, la única que tiene sus características. Y por eso yo los invito, nunca se vayan de su iglesia, nunca se vayan de casa. Y hay algo muy importante para que conozcan el poder que tiene la Santa Iglesia Católica. Mis papás me dieron un regalo muy hermoso y se los dije a ustedes al principio. Me regalaron el sacramento del bautismo. Y yo hoy digo, Señor, ese hilito, ese sacramento que me quitó ese pecado original del bautismo, Señor, fue el que me trajo de vuelta a casa. Eso era lo que me ataba a mi casa, eso era lo que me ataba a ti, Señor. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque ellos tuvieron la voluntad de bautizarme, de darme ese regalo tan hermoso, que hoy lo valoro. Y hoy, para la gloria, la honra y la misericordia del Señor, estoy aquí. No quería ser católica, pero aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy sirviéndole a Dios en su iglesia. Y qué bonito es llevar una vida verdadera, sin apariencias, con luchas, sí, pero sin apariencias. Hoy la Tatiana que ven aquí es la Tatiana que quiero ser sin que me lo impongan. Es la Tatiana que el Señor ha hecho de mí. Y por eso hoy cuento esto como un acto de reparación. Siempre le ofrezco mi testimonio a Dios como un acto de reparación. Y le digo, Señor, perdóname por todo el daño que le hice a tu iglesia, por todo el daño que le hice a la Santísima Virgen María. Pero te ofrezco esto en reparación. Y así como saqué muchos de casa, hoy mi misión es traer muchos a casa. Muchos. Y por eso hoy quiero agradecerle al padre Julio César, a mi párroco que está por acá, por ayudarme en este proceso, porque quizás no sé si he sido una ovejita fácil o difícil, pero ellos han estado conmigo en todo este proceso de conversión y pues ahí el Señor nos ha ayudado a seguir adelante. Y hoy son tantas las bendiciones que Dios nos ha regalado junto a Mile, que también pues todos los días le doy gracias a Dios por la vida de ella, por dejarse usar por Dios, porque hay que dejarse usar por Dios a través de un buen testimonio. Y una de las bendiciones que Dios me ha regalado, el estar aquí en este canal Roca TV1 para evangelizar, para desde una perspectiva de nosotras como servidoras de la Iglesia Católica poder llevar muchos mensajes de Dios a muchas vidas. Con Mile tenemos este programa que se llama Caminando hacia Jesús. Aquí lo transmitimos todos los miércoles a través de Roca TV1 por Facebook, allí nos pueden encontrar, o en YouTube. En ese programa hablamos de Dios, hablamos de cómo cristianizar nuestra manera de vivir. Esto es lo que nos llena a nosotras. Esto empezó como uno de muchos sueños que hemos tenido. En oración, en este proceso, Dios nos ha regalado una amistad tan bonita que lo que hemos hecho es soñar en Dios. Y empezamos con querer evangelizar a través de las redes, porque es lo que mueve hoy el mundo. Y empezamos desde el celular de Milena, desde su casa. Nos dio mucho nervio, al principio nos reíamos mucho, pero después compartíamos de Dios. Y un día llegó a nuestra vida la bendición del hermano Milton Medina, que es el director del canal, y nos da la oportunidad de tener este programa. Y nosotros, listo, hagámosle. Y aquí vamos en este caminar. Es como le decimos, es uno de muchos sueños que tenemos en Dios. Y hoy tenemos la certeza de que Dios nos va a seguir ayudando y nos va a seguir sosteniendo. Y aquí vamos. Y por eso también queremos invitar a todas aquellas personas que están aquí presentes, a los que nos ven y los que nos van a ver, que uno nos apoyen con sus oraciones, porque lo que hacemos aquí es por amor a Dios. Que nos ayuden con sus oraciones, y que si en su corazón nace también el de ayudarnos con este canal para que esta evangelización continúe,
para nosotros va a ser una gran bendición y toda la gloria siempre va a ser para Él. Muchas gracias por acompañarme en este momento. Que Dios los bendiga y vuelvo a invitar al Padre para que nos regale la bendición para finalizar con la bendición de Dios. Bueno, muchas gracias y qué bello testimonio el que hemos escuchado, el de Tatiana. Y pues qué bueno concluir con que nuestro amado Jesús, también con el amor de la Santísima Virgen María, nos bendiga en esta tarea de primero vivir, luego anunciar a Jesucristo con nuestra vida, compartirlo con las demás personas y sentir que todos los que queramos seguir a Jesucristo lo podemos hacer con mucho amor, con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad, porque cuando el Señor nos regala un don, una gracia, lleva consigo también una responsabilidad. Dios Padre misericordioso, te pedimos nos bendigas en esta tarde con tu infinito amor y misericordia. Bendice nuestras acciones, nuestros pensamientos, bendice nuestras familias y bendice nuestra sociedad para que todo se haga según tu voluntad y podamos permanecer fieles, firmes y sólidos en el amor que tú nos enseñaste desde nuestro bautismo y desde cada momento que nos acercamos a ti, en los hermanos, pero también en la palabra que se celebra como los sacramentos. Y que sea el Señor el que nos bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una bendición para todos, para todas las personas que nos escuchan, que nos ven, para todos los presentes. Y que sea el Espíritu de Dios el que nos ilumine este camino. Tatiana, muchas bendiciones. Y pues seguiremos adelante en este camino que el Señor nos ha mostrado, un camino que el Señor te ha regalado, como me lo ha regalado a mí. Y pues bueno, seguir adelante en todo. También a Milena, muchas gracias por la invitación. Muy amable y pues que se haga siempre su voluntad. Feliz tarde para todos.